A lo largo de nuestra vida cristiana hemos oído acerca del mundo, pero ¿entendemos o conocemos verdaderamente de qué se trata el mundo? Bendiciones, somos el Ministerio Proyecto Vida. Yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a conocer un poco acerca de lo que es el mundo, comenzando haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema que Satanás desarrolló o levantó en contra de Dios a través de la era. Eso es el mundo, es ese sistema netamente espiritual que Satanás ha desarrollado en contra de Dios. Y para entenderlo mejor, vamos a definir qué es un sistema. Un sistema es el conjunto de reglas, principios y elementos estructurados y enlazados entre sí que regulan el funcionamiento de un grupo o de un conjunto. Eso es un sistema. Podemos tomar como ejemplo el sistema respiratorio. Es un conjunto de elementos, tienen ciertas reglas que cumplen y ciertos principios también. Y ese sistema regula el funcionamiento de nuestros pulmones y del aire que entra en nosotros. Ahora, cuando hablamos de que es un sistema estructurado, esto nos ayuda a entender que es algo que tiene una forma, que es algo que tiene un orden y sobre todo, hablando ya de un sentido espiritual, es algo que está ubicado o establecido estratégicamente. Ahora, como Satanás, que fue el quien levantó o desarrolló este sistema, es el gobernante del mismo y es él el que rige y opera a través de todas estas personas que forman parte o son partícipes de su sistema, es decir, del mundo. Eso lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 2. Este versículo dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo nos está hablando sobre el dominio espiritual que tiene Satanás y cómo esa esencia opera a través de aquellos que son partícipes del mundo, pues ellos son los hijos de desobediencia. Y ahora nos preguntamos por qué este mundo, o por qué la cultura, o por qué las escuelas no nos enseña sobre qué le agrada a Dios, o qué dice Dios en su palabra acerca de mi vida, qué es lo que Él quiere. ¿Por qué el mundo no enseña esto? Es simple, porque no es parte de su sistema. Dios no entra en toda esa organización que da funcionamiento a este sistema. Por eso el mundo no nos enseña verdaderamente lo que viene de Dios y lo que le agrada a Dios. Es importante, hermano o hermana, entender que ser partícipe de este mundo automáticamente me convierte en enemigo de Dios. Pues, como comenzamos hablando, ser partícipe de este sistema me lleva a estar en contra de Dios, pues comienzo a vivir de una forma diferente a la que Dios estableció. Y eso lo vamos a ver en Santiago capítulo 4, versículo 4. Este versículo dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como la iglesia de Cristo, tener alianzas y ligaduras con el mundo nos convierte en adúlteros, en un sentido espiritual. Pues siendo Yeshua nuestro Señor, nuestro amado, nuestro esposo según la Biblia, buscamos placer en el mundo. Por eso viene la expresión oh almas adúlteras. Recordemos que la iglesia es la esposa de Cristo y la iglesia solo se deleita en su Señor. Ahora, ¿qué encontramos en el mundo? Esto lo vamos a ver en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16. Este versículo dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí vemos tres cosas que operan en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de esta vida. La palabra que se usa en el original para referirse a deseo es la palabra que viene del griego epitumía, que significa codicia, concupiscencia, desear, deseo. Y nótese lo interesante que esta palabra está relacionada con la concupiscencia. Y la concupiscencia, ¿sí?, son todos los malos deseos que se originan dentro de nosotros, que nos llevan al pecado, a lo torcido. Vamos a entender estas tres cosas que operan en el mundo. Comenzando con el deseo de la carne. Hace referencia al deseo desenfrenado por los deleites de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Estos versículos dicen: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y hay parte interesante, es que aquí dice cosas semejantes a esta, porque hay veces gente que dice, pero hermano, aquí en la Biblia no dice que no puedo fumar, o que no puedo bailar, o que no puedo hacer tal cosa. Pero aquí la palabra es explícita, y cosas semejantes a esta, ¿a qué se refiere? Todo aquello que comparte la misma esencia pecaminosa, la misma esencia torcida, la misma esencia caída. Ahora vamos a ver lo que es los deseos de los ojos. Cuando hablamos de los deseos de los ojos, son ese deseo impetuoso, incontrolado de poseer todo lo que nuestros ojos ven. Y un claro ejemplo lo vamos a encontrar en Jueces capítulo 14 del 1 al 3. Estos versículos dicen: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer porque ella me agrada. Otra versión dice: porque ella ha agradado a mis ojos. Dios había prohibido que su pueblo se juntara con ciertos pueblos. La desobediencia vino por lo que vio Sansón, por los deseos de sus ojos. Por eso la palabra siempre nos dice, en un sentido espiritual, mantener los ojos puestos en Cristo Jesús. Nuestra mirada puesta en nuestro amado, para que todo nuestro deseo y deleite se encuentre en Él. Ahora vamos a ver acerca de la vanagloria de la vida. Se trata del afán de hacer riquezas y de la soberbia que ésta trae. Es decir, esas personas que se desesperan por tener mucho dinero, por hacer riquezas, y eso los lleva a una soberbia, a creerse más que los demás, más que los hermanos. Y la palabra es clara: no podemos servir a dos señores. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 6, versículo 24. Este versículo dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará el otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. En el original dice: no podéis servir a Dios y a Mamón, que es el Dios que adoramos cuando adoramos al dinero. Recordemos que el Señor no quiere que no seamos prósperos. Es más, como ya hemos estudiado en su palabra, Él dice que nos va a prosperar y sobreabundar en bienes. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros adoremos al dinero, que nos desvelemos, que invertamos todos nuestros recursos y vida para conseguir el dinero. Entendamos que lo que hay en el mundo busca corrompernos, intoxicarnos y desalinearnos. Cuando hablamos de corrompernos, estamos hablando de que perdamos ese estado puro donde todo lo que se mueve en nosotros solo viene de Dios. Cuando hablamos de intoxicarnos, es que estemos saturados de lo malo. Es que estemos rebosando de la concupiscencia, de la iniquidad, del pecado. Y cuando hablamos de desalinearnos, es que andemos en lo torcido, es decir, en la iniquidad. El mundo
siempre se va a oponer a lo que viene de Dios. Y un ejemplo lo vamos a poder ver en Daniel capítulo 10, versículos 12 al 13. Estos versículos dicen: Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí vemos un encuentro espiritual entre estos elementos que ya hemos hablado, que pertenecen a este sistema, el príncipe de Persia, que se opuso a lo que venía de Dios. Y vamos a estudiar más de la oposición a lo de Dios en un próximo video. Pero entendamos lo siguiente: el mundo, ¿sí?, siempre se va a oponer a lo que viene de Dios. Por eso los hijos de Dios no pueden ser partícipes del mundo. Ahora, ¿en dónde opera este sistema? Mayormente opera en la mente, en los pensamientos, pues este determina la conducta. Por eso las tinieblas buscan dejar en tinieblas el entendimiento, es decir, cegarlo, para que éstas no puedan salir de la misma. Como lo vamos a ver en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Este versículo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos que este Dios de este siglo es aquel que entenebrece el entendimiento, la mente, para que la luz del evangelio, la verdad, el entendimiento, llegue a sus vidas y éstas sean salvos. Por eso Dios nos dice que tenemos que ser continuamente transformados por la revelación de Cristo en nuestra mente, como lo vamos a encontrar primero en Romanos 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que yo constantemente, en intimidad, pueda conocer los deseos de Cristo, experimentar a Cristo y a la persona de Cristo. ¿Cómo podemos hacerle frente a estas influencias que imparte el mundo? Recordemos que nuestra lucha no es física, sino espiritual. Por lo tanto, las armas que usamos no van a ser físicas, sino espiritual. Y estas armas son lo suficientemente poderosas para destruir y derribar todos los argumentos que vienen de este sistema llamado mundo, como lo vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Estos versículos dicen: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia nos ayuda a poder renovar nuestro entendimiento, para ser transformados, para no ser partícipes de este mundo. ¿Y cuáles son esas armas? El ayuno, la oración, la adoración, el estudio bíblico, etc. Ahora, hemos visto que en estos versículos se ha hablado del siglo. Y es importante entender qué es o a qué se refiere cuando encontramos en la Biblia el siglo. Pues el siglo es lo que nos rodea del mundo en nuestra era o en nuestro tiempo. Por eso dice: no os conforméis a este siglo. Y vamos a entenderlo mejor hablando de lo siguiente. El mundo puede cambiar la forma en cómo presenta sus diseños caídos, pero la esencia es la misma. Y vamos a citar el siguiente ejemplo. Antes teníamos el sacrificio de los hijos o de personas a los dioses. Ese es un diseño caído que lo veíamos en la antigüedad, en diferentes culturas de diferentes países. Ahora está el aborto. Sí, es una forma diferente de presentarlo, pero la esencia es la misma. Por eso entendemos que el siglo es lo que nos rodea del mundo en nuestro tiempo. Ahora es prohibido sacrificar a las personas en rituales, literalmente. Es prohibido por las leyes que hay en la actualidad. Vemos el diseño caído con la misma esencia en el aborto. Entonces entendemos lo que es el siglo.
Por eso, la Biblia nos muestra a Satanás como el Dios de este siglo. Nuevamente, como aquel que rige el sistema del mundo. Es importante entender, hermanos, que el mundo se mueve a través de la política, de la educación, de las artes, del entretenimiento, de los medios de comunicación, de las finanzas, etc. Por eso es importante, hermano, hermana, estar despiertos, es decir, apercibidos, velando para no ser partícipes de este mundo, no participar de sus músicas, de sus culturas, de todos sus movimientos, de sus ideologías. Porque nosotros, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos al sistema del mundo. Y eso lo vamos a ver en Juan, capítulo 17, versículos 15 y 16. Estos versículos dicen: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo nos enseña que Él no pertenece, no participa y no contribuye con el sistema del mundo. Y por lo tanto, todo lo que viene de Él y ha nacido de Él, es decir, nosotros, su iglesia, tampoco lo es. Pero el Señor dice aquí que no nos va a quitar del mundo, sino que nos va a guardar del mismo. Y vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Este versículo dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, del 4 al 5. Estos versículos dicen: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, recordemos que como sus hijos ya tenemos la victoria sobre este sistema, porque Él nos las entregó, porque Él ya venció al mundo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Shalom.